Bueno, el doctor nos habló de telescopios que funcionan principalmente en la luz visible que aparece en el centro de esta gráfica, pero desde la superficie de la Tierra en realidad podemos estudiar pues 3 regiones: las ondas de radio, de las que yo voy a hablar, el visible, del que ya habló el doctor Roth y van a hablar los otros colegas, y los rayos gamma, que nos va a hablar posteriormente la doctora Dingus. Resulta que todo lo demás hay que hacerlo desde el espacio, y esta es una cosa con la que no nos estamos metiendo en esta ocasión porque es otra tecnología, otros costos y otra complejidad. En el radio resulta que clásicamente esta gráfica, en el eje horizontal está la frecuencia de observación y en el eje vertical la transmisión. Resulta que a bajas frecuencias la atmósfera es muy transparente y podemos trabajar como si no hubiera atmósfera, pero conforme nos movemos a altas frecuencias, la atmósfera se empieza a hacer opaca. La transmisión, como pueden ustedes ver ahí, disminuye, y esto hace que tengamos que construir estos observatorios en sitios muy altos, similares en calidad o inclusive de más calidad que los observatorios ópticos. Esas rayitas que ven en la figura son las 10 bandas que incluye o incluirá ALMA. En este momento cuenta, de las 10 cuenta con 7 y en el futuro terminará de manejar todas las bandas, de modo que vamos a poder observar cualquier cosa en esa región, en esta región del espectro. Bueno, entonces esto nos lleva a dónde hubo que colocar ALMA. Pues en Chile, en un lugar privilegiado por la calidad de su atmósfera, y finalmente se colocó en el altiplano de Chagnantor, a 5.000 metros de altitud, una altura tan grande que de hecho no se puede trabajar bien ahí. Los ingenieros suben, están unas horas y tienen que bajar, y de hecho el telescopio y mucho de las operaciones se realiza en un sitio que está 2.000 metros más bajo, que le llaman las instalaciones de apoyo a operaciones, que está en las cercanías pero no en ALMA. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué observar en esta región del espectro? Observar bandas, ondas que son milimétricas y submilimétricas. Bueno, la razón es que estas bandas se observa preferentemente moléculas que existen en el espacio y una componente que se llama polvo cósmico, y estos nos dan información del universo frío, de un universo que es muy distinto, por ejemplo, al de la superficie de una estrella que está muy caliente, o a una supernova, o a buena parte del universo que es caliente. Esto es sumamente frío. ¿Y por qué es importante el universo frío? Porque la formación de las cosas, la formación de las galaxias, de las familias de estrellas, y dentro de ellas la formación de las estrellas y sus planetas, se da en estas condiciones frías. Una vez que se forman las estrellas, calientan el medio y se pasa a otra situación, pero en el momento de formación de las cosas ocurren en lugares con mucha molécula, con mucho polvo y frías. Y entonces ALMA enfoca sus esfuerzos hacia los orígenes de las cosas, a entender cómo se forman las cosas. Esto se reconoció como muy importante en la década de los 80s, y simultáneamente a las 3 grandes potencias mundiales en astronomía, en Estados Unidos o Norteamérica más en general, Europa y Asia, deciden construir cada uno por su lado un instrumento para estudiar estas moléculas y polvo cósmico, y obviamente los gobiernos se dan cuenta y les dicen, bueno, en lugar de construir 3 instrumentos medianos, vamos a construir un gran instrumento. Así como el doctor Mayani nos decía que probablemente los aceleradores del futuro ya no los va a hacer Europa sola o Estados Unidos, sino los va a hacer el mundo. Y en este caso pues fue casi todo el mundo, o el mundo con recursos, el que construyó ALMA y lleva a este gran instrumento, se empieza a construir. Y entonces ahora la siguiente pregunta que les quiero tratar de contestar es ¿por qué se decide construir un interferómetro? Que también lo llamamos un arreglo. ¿Qué es esto? Un conjunto de radiotelescopios. No es un enorme, único radiotelescopio, sino que es un conjunto. Estos instrumentos
instrumentos que llamamos interferómetros o arreglos, indiferentemente, son mucho más complejos y costosos que una sola antena. Para empezar, cada una de esas antenas, cada uno de esos platos metálicos lleva todos sus receptores, toda la electrónica se reproduce en cada caso, mientras que en un solo radiotelescopio pues nada más tenemos un juego de cosas, ¿no? Pero ¿por qué se hace el interferómetro? Nos da mayor resolución angular, una cosa clave, nos permite ver los detalles finos de las cosas, nos permite hacer imágenes de millones de píxeles equivalentes a las imágenes más bonitas que se producen en otras bandas, y en general los interferómetros sustituyen al acero con la electrónica, y como el acero es cada vez más caro y la electrónica cada vez más barata, esta es una buena ecuación, nos dan posiciones de doble precisión, es un instrumento más complejo pero también más útil, ¿no? Y finalmente, ¿qué es ALMA? Bueno, pues es un juego de 66 antenas, como les decimos a estas parábolas, 50 de 12 metros, más una cosa que se llama el arreglo compacto de Atacama, que son 12 antenas de 7 metros y 4 de 12. Estos se puede observar en este momento todas las ventanas atmosféricas que van de 84 a 950 GHz. O sea, todas las regiones en esa parte en las que la atmósfera es transparente se pueden observar. Eventualmente se va a bajar a 30 GHz y se va a ir de 30 a 950 GHz. La resolución angular que se va a alcanzar a las frecuencias más altas y separación de antenas más grandes. Las antenas se pueden separar, de hecho se acercan y se separan en el transcurso del año en un efecto como un zoom, el zoom que hacemos con las cámaras, que nos permite estudiar ya sea estructuras grandes y difusas o estructuras compactas, pero al extender lo más posible el arreglo, llegamos a resoluciones de 5 milésimas de segundo, y hay que recordar que el telescopio espacial Hubble lo mejor que daba era 100, o sea, 20 veces inferior. Tanto el doctor Roth como yo le estamos pegando al Hubble. Ahora es un vejestorio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, se construyó esto increíblemente en 10 años, en un tiempo maravilloso, récord, a un costo de $1.600 millones, un costo muy alto para un instrumento que está en la Tierra. Normalmente las cosas en la Tierra cuestan un factor de 10. Algunas estadísticas para terminar. En este momento, con el instrumento prácticamente terminado, se publican 100 artículos al año con datos de ALMA. 4 de estos artículos tienen coautores mexicanos, pero esto sería demasiado bueno. Lo que pasa es que, claro, en estos artículos no todos los coautores son mexicanos, y más realistamente podríamos decir que la participación mexicana en la producción de ALMA es una décima de esto, es como 0.5%. Y déjenme les doy algunos ejemplos de resultados. De nuevo les recuerdo que ALMA quiere entender cómo se forman las cosas. Aquí tenemos una imagen icónica, una estrella muy joven que está ubicada aquí, y a su alrededor un disco de gas y polvo que se observa a esta longitud de onda milimétrica, y vemos cómo este disco muestra brechas que muy probablemente trazan la presencia de planetas que se están formando. Entonces aquí estamos viendo, se está volviendo a dar lo que ocurrió en nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años, que de una nube se contrajo, se formó un centro y alrededor se fueron formando los planetas. Esto es muy cerca, es en una región cercana a nuestro Sol, pero en las orillas del universo podemos ver cómo se están formando las galaxias. Cuando hace 13.000 millones de años, cuando el universo era muy joven, y estos manchoncitos que ven ustedes aquí es emisión de una línea del átomo de carbono que viene de galaxias que se están formando apenas. Ustedes me dirán, pero es que es un manchón, no se ve nada. Tienen razón, es un manchón, no se ve nada, pero esto irá mejorando con el paso del tiempo y se llegará a entender cómo son estas galaxias nacientes. A mí algo que me impresionó mucho es que ALMA no solo tiene obviamente un departamento de gente dedicada a divulgar los resultados, tiene ingenieros, investigadores por cientos, tiene un departamento de divulgación, e interesantemente tiene una página para niños muy buena.
Y aquí vemos cómo la ciencia es un motivador a los jóvenes a que se dediquen a las ingenierías, a la ciencia, que no se vayan de abogados y de esas cosas, ¿no? Y es una página buenísima. Todo lo que les mostré lo saqué de ahí. Bueno, pues muchas gracias por su atención y aquí tienen una visión de... Muy interesante todo lo escuchado por ustedes, con relación a lo que está usted manifestando de la poca intervención del mexicano, me gustaría cómo podríamos impulsar, porque si ya nos han tachado todo el tiempo de ser tercermundistas, es tiempo de innovarnos, es tiempo de impulsarnos. ¿Cuál sería la sugerencia para lograr esa intervención dentro de estas áreas? Bueno, yo creo que se va mejorando mucho. Eso lo mencioné, el 0.4%, resulta que es mucho para la inversión tan pequeña que hay. Yo creo que México ha ido avanzando aún cuando hay poco interés. Creo que hace falta pues gobernantes y estadistas con más visión que vean que no se trata todo de lo que vaya a salir en los próximos 6 meses, sino que hay cosas que tardan 10 o 20 años en lograrse, y eso se ha hecho en muchos países. Se ha tenido la paciencia de apoyar la tecnología, apoyar la ciencia, y en México no la hemos tenido. Buenas tardes. Yo no sé mucho de esta ciencia, pero estaba viendo que se requieren millonadas. ¿Cómo estimulan a la gente que suelte el billete para que siga patrocinando? La industria se beneficia enormemente de estos desarrollos. De nuevo lo decía el doctor Mayán, todas estas cosas que se mejoran acá, luego la industria se beneficia 100 veces, ¿no? Y por eso lo apoyan. Varios díganle a un país del primer mundo que deje de apoyar la ciencia y se van a reír de uno. ¿Por qué? Porque ellos saben el valor de esas cosas y eso es algo que no ha permeado entre nosotros, ¿no? Es muy importante y tiene muchísimo valor, nada más que a largo plazo, no es inmediato. Y además, pues el conocimiento, el mejorar las cosas, eso es lo que hace que valga la pena de vivir la vida, ¿no? Esto es lo maravilloso, no lo cotidiano. Hay que hacer lo cotidiano, pero esto también es bastante importante. Muchísimas gracias. Ahora tenemos al doctor Mario Jamuy, que nos hablará de los laboratorios de Chile. Pasmado.